Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Bolívar Herrera. En la tarde de hoy vengo a compartirle en este área del bioderecho un mapa conceptual que marca la temática bioética, bioderecho y biojurídica desde la filosofía del derecho. Este mapa conceptual fue desarrollado por Lucía López Negret, Gina Navia Ortiz y Luis Bolívar Herrera, mi persona. Bueno, vamos a hacer una explicación de la temática que tiene que ver precisamente con estas tres disciplinas que hemos venido a enmarcar en el día de hoy, que tienen que ver con la bioética, bioderecho y biojurídica desde la filosofía del derecho, y lo vamos a explicar a través de un mapa conceptual. Inicialmente quiero definir o irme un poco con lo que tiene que ver con el ser humano, porque si nosotros miramos estas disciplinas, básicamente el objeto de estudio de las mismas tiene que ver inicialmente con la condición del ser humano. Entonces, mirar cómo nacen estas disciplinas, tendríamos que inicialmente empezar por hablar del ser humano, que históricamente ha sido estudiado por la medicina y las ciencias afines, cuyos estudios se consideran fuentes de progreso ilimitado, es decir, fuentes que están produciendo constantemente conocimiento. Claro, pero es importante destacar que la medicina y estas ciencias afines han tenido sus momentos en la evolución. De allí que nosotros podamos destacar tres momentos importantes. El primer momento habla acerca de la revolución terapéutica. Tenemos un segundo momento que habla acerca de la revolución biológica y un tercer momento que marca toda la estructura de la vida del ser humano, de donde ya nosotros podemos empezar a hablar un poco acerca de estas disciplinas, no sin antes manifestar que la revolución terapéutica está basada básicamente en el descubrimiento de las sulfamidas y los antibióticos, y entonces empieza esta evolución de la medicina y las ciencias afines, no sin antes manifestar que posteriormente está el momento de la revolución biológica, que fue inspirado o inspiró lo que conocemos hoy en día como la patología molecular, y de allí pasamos a la estructura de la vida, que básicamente consiste en la manipulación de bases biológicas. Este último concepto básicamente trajo dos efectos consigo. Uno, que se pudiera determinar o se pudiera denominar que la ciencia no es neutral. Y un segundo efecto que tiene que ver con la ciencia y la intervención en la vida, es decir, su intervención en el ser humano, ¿sí? Entonces, partiendo de estos aspectos, podríamos decir también que la medicina ha evolucionado hasta la instrumentalización del ser humano, ¿sí? Basado básicamente en la intervención técnica de la vida humana, experimentos con seres humanos, y por supuesto tendríamos que ir también a ese punto que tiene que ver con la manipulación de las bases biológicas. Asimismo, esta instrumentalización del ser humano, que tiene que ver básicamente con todos esos desarrollos que se han venido haciendo a través de la evolución, y que tienen que ver precisamente con entrar a destacar lo que se ha venido haciendo, o lo que se ha venido experimentando en el ser, ha venido a ser cuestionado, lo cual ha traído consigo un debate social que critica básicamente la bondad de la ciencia, ¿sí? Entonces, empezamos haciendo de alguna manera todo este recuadro y todo este énfasis en el ser humano, como para mirar cómo ha venido evolucionando la medicina en el tiempo y cuáles han sido sus resultados. De aquí que nosotros podamos determinar que nacen unos conceptos que son los conceptos que nos atraen hoy. Uno de esos conceptos es la bioética,
otro es el derecho, el bioderecho, perdón, y un tercer concepto que es la biojurídica. Podemos decir entonces que la bioética es regulada por el bioderecho, ¿sí? Y que el bioderecho es la manifestación jurídica de la bioética, es decir, que el bioderecho viene a nacer específicamente como resultado de esa acción, ¿sí?, de la medicina en la bioética. Entonces, hablando un poco de la bioética, tendríamos que decir que esta se define como la aplicación en situaciones emergentes que están a la luz de ¿qué? A la luz de los valores éticos y de los principios morales, porque básicamente la bioética entra precisamente a regular toda esa instrumentalización en el ser humano y empieza a entregar unos conceptos básicos y fundamentales a la luz de los valores éticos y los principios morales. De allí que nosotros podamos establecer o definir qué es bueno y qué es malo. Ahora, desde la bioética se plantea un puente entre ciencia y humanismo y entra entonces la bioética a integrarse en esos procesos de la medicina y en esos procesos que intervienen en la vida misma del ser humano, analizando interrogantes sobre avances científicos y técnicos que inciden básicamente en la vida y salud y en la degradación del ambiente. Tenemos que hablar precisamente de eso porque la instrumentalización del ser humano lo que ha llevado precisamente es afectar a estos dos conceptos cuando nos referimos, ¿sí?, cuando hacemos referencia a la vida y salud y cuando hacemos referencia a la degradación del ambiente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su metodología? Su metodología básicamente es el análisis interdisciplinar. Y es interdisciplinar precisamente porque interviene la medicina, la biología, la filosofía, la teología, la psicología, la tecnología, como áreas que vienen a involucrarse directamente dentro del concepto de la bioética y los fines que ella misma persigue. Otra de las áreas que tenemos específicamente que hablar tiene que ver con el bioderecho. El bioderecho se remonta básicamente a la Segunda Guerra Mundial, a los códigos de Nuremberg en 1947 y la Declaración de Helsinki en 1964. Esta que fue promulgada por la Asociación Médica Mundial AMA, la cual inspiró la Declaración de los Derechos de Pacientes, la creación del Comité de Expertos, Comité Directivo para Bioética, Grupo Ética de Ciencia, el Convenio de Oviedo y el Comité Internacional de Bioética. Esto precisamente porque cuando nace el bioderecho entra precisamente a regular esas relaciones entre la medicina y el ser humano. Ahora, básicamente lo que se buscaba con el bioderecho era determinar qué era prohibido y qué era permitido, ¿sí?, que viene a ser regulado precisamente por el derecho positivo enmarcado dentro de lo que hoy conocemos como el bioderecho. Ahora, ¿qué estudia? Los aspectos jurídicos de la bioética, ¿sí?, desde la perspectiva del derecho positivo, cuya efectividad depende de una reflexión axiológica, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a su fundamentación, frente a su contenido, frente a sus límites, frente a sus fines. De allí que el derecho venga precisamente a regular esas relaciones existentes entre la parte de la medicina que ha venido precisamente en el desarrollo o en esa instrumentalización del ser humano, y el bioderecho entonces viene precisamente a regular esa acción de la bioética en la vida del ser humano. Bueno, también necesariamente
cuando hablamos del bioderecho, tendríamos que hablar también de la biojurídica, que viene precisamente a analizar las realidades bioéticas desde la perspectiva de la filosofía jurídica, considerándola como un saber superior de referencias. Algunas personas creen que el bioderecho y la biojurídica es lo mismo. Sin embargo, existe una diferenciación bastante amplia, aunque se relacionan directamente, pues su función es justificar los principios jurídicos, esos principios jurídicos que viene a tomar precisamente el bioderecho, ¿sí? Aportado precisamente por el bioderecho, y aborda además tres cuestiones importantes. Primero, el problema conceptual. Segundo, la dimensión axiológica. Y tercero, la intercepción bioderecho versus realidad social. Ahora, en el problema conceptual que se analiza en las relaciones bioéticas y bioderecho, en la dimensión axiológica que analiza la fundamentación y legitimidad precisamente de aquellos aspectos que se toman dentro de la bioética. Y cuando hablamos de la intersección bioderecho-realidad social, tendríamos necesariamente que hablar de las relaciones de cambio social en el aspecto netamente jurídico. Y bueno, finalmente nosotros tendríamos que identificar que la bioética, el bioderecho y la biojurídica necesariamente enlazan un concepto que es la dignidad humana, porque básicamente lo que se busca con la acción de estas disciplinas como la bioética, el bioderecho y la biojurídica es proteger esa conceptualización acerca de la dignidad humana, que es definida como la perfección del ser humano, y a su vez tiene unos principios rectores que son o se han clasificado en tres componentes. El primero es la autonomía, un segundo como la beneficencia y un tercero que es la justicia. La autonomía, que está relacionado con el respeto a la persona, y la beneficencia, que tiene unos enunciados básicos como son no causar daño, maximizar ventajas y minimizar los riesgos. Y la justicia, que está relacionada ampliamente con la imparcialidad de investigaciones médicas. Ahora, la dignidad va asociada directamente con los derechos humanos, como son derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la intimidad. Entonces, como podemos ver en este mapa conceptual, quisimos verificar básicamente la conceptualización de cada una de estas disciplinas, pero también cómo se relacionan y cómo interactúan entre sí. Hemos querido también traer una serie de conceptos que precisamente hacen parte de este glosario. El concepto de bioderecho, que es el estudio de los aspectos jurídicos de las mismas temáticas abordadas por la bioética, el comienzo de la persona humana, la protección de la dignidad personal frente al avance tecnológico y biomédico y la procreación y la relación sanitaria y el morir, entre otros conceptos que se enfocan dentro de este concepto. De allí la importancia de haber iniciado nosotros con el concepto del ser humano, porque básicamente lo que es el bioderecho, la bioética y la biojurídica tienen como objeto precisamente el ser humano, aunque cada una tiene una especialidad. El ser humano podríamos establecer que es precisamente el objeto de su estudio. Un concepto de bioética, que es el estudio sistemático de la conducta humana y de los aspectos éticos implicados en la ciencia, la vida y de la salud, utilizando diversas metodologías en una integración interdisciplinar. Concepto de biojurídica, que abordaría asimismo cuestiones bioéticas, pero adoptando una perspectiva distinta, la aportada por la filosofía jurídica. También marcamos otros conceptos como ciencia, ciencias experimentales, derechos humanos, dignidad humana, sociedad y tecnología. Con esto terminamos nuestra presentación. Queremos